Una radiografía del microcentro, del macrocentro, de los alrededores, nos muestra hace tiempo una realidad que nos preocupa. Yo hace muchos meses atrás que vengo diciendo, me llama la atención cómo empiezan a aparecer carteles de casas en venta, carteles que dicen en alquiler y que permanecen en alquiler porque no se alquilan. Juan Martín Biela es un referente del sector inmobiliario en Salta, tal vez uno de los principales referentes del sector inmobiliario. Juan Martín, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, un gusto escucharte. Bueno, Juan, creo que vos tenés el termómetro precisamente de lo que nos pasa, ¿no? Esto de calles en las que vamos o microcentro de se alquila, se vende, esta realidad permanente que hay y cada vez más locales vacíos. Sí, así es. Vos sabés que ya en la parte administrativa, la mora, que normalmente nunca había llegado al 5%, es decir, gente que no puede cumplir sus obligaciones a tiempo, hoy supera el 10%, desgraciadamente, Uh-huh. tanto en la parte comercial como en la parte de vivienda. Esto quiere decir que hay mucha gente que ya tiene un mes adentro, o Claro. sea, vive desfasada un mes. Uh-huh. En una situación crítica. La verdad que la mayoría te llama, te dice, mira, la verdad que no estoy llegando, tengo que hacer prioridades a mis pagos, Uh-huh. y, y eso en lo comercial se traslada que al segundo mes muchos se van. Si bien en el microcentro hay una reposición bastante ágil, Sí. lo que es el macrocentro son los carteles que vos ves, y aquellos que no se adecuan al nuevo precio es muy difícil de continuar abierto, ¿no? Uh-huh. Ojo que en este caso el alquiler es una componente más y no necesariamente la más cara, porque en el Sí. macrocentro un local cuesta menos que un salario de comercio, ¿no? Uh-huh. Pero claro, entre los impuestos, los servicios que son carísimos, la luz, eh, más el alquiler, más el salario, más las actualizaciones y más la caída de consumo, o sea, la gente no tiene plata en el bolsillo para consumir, sobre todo en determinados rubros, y sí, desgraciadamente algunos tienen que cerrar la persiana, ¿no? Tal cual. Te pregunto particularmente porque nos llamó la atención cómo grandes extensiones, como casos supermercados, bueno, el caso más patético creo que es lo de Carrefour, la sucursal de 20 de febrero, ¿no? Muchos aducen, los supermercadistas dicen, el tema es que el alquiler nos está matando. ¿Es tan alto el alquiler? Bueno, vos tratabas de explicárnoslo, ¿no? ¿Es tan alto el alquiler en grandes superficies que motiva esto? Mira, quizás en una zona tipo shopping que tienen un costo muy alto, se entiende la disminución. Yo no conozco en particular cuánto pagaba por esa propiedad Carrefour, pero me imagino que debe haber andado por lo menos en los $25.000, que debe ser un poco más de lo que debe haber Claro, pagado de luz, ¿no? Ojo. claro, sí. En semejante monstruo, el volumen de venta seguramente lo supera con creces. Sí, sí, sí. No, yo no, la verdad que entiendo que el alquiler puede ser una carga, pero yo te aseguro que un propietario, si Carrefour hubiera tenido intenciones de quedarse, arregla, Ujú. porque es muy difícil alquilar en este momento una propiedad de ese tamaño, ¿no? Claro. Además, esto es una movida nacional, no es Ujú. una Sí, movida sí, local, ¿no? tal cual. Sí te Bueno, quiero decir que la sí. mayoría de las cadenas en el microcentro, Ujú. de las grandes vendedoras de electrodomésticos, todas han pedido renovación del contrato, todas han pedido que no se les actualice, Ujú. porque tienen una instrucción de optimizar costos para intentar evitar despidos, digamos, por Claro. la baja venta. Ujú. Pero vuelvo a decir, la baja venta es debido a la baja del consumo y a que la gente no tiene plata en el bolsillo, ¿no? Exacto. Bueno, vos dijiste ahí una cuestión, arregla, ¿no? Digo, en el común, ya no hablando de locales comerciales, sino en el común del alquiler. ¿Se está dando esto de que, mire, no llego a fin de mes, me está costando y terminás arreglando inquilino y propietario más allá de un contrato que esté firmado? Mirá, ya desde la pandemia tenemos una buena práctica de juntar propietarios e inquilinos y sobrellevar los malos momentos, ¿no? El propietario sabe que conservar un buen inquilino es muy importante, alguien que te cuida tu patrimonio, tu capital, intenta el máximo cumplimiento, porque además los alquileres han subido menos que la inflación, Ujú. con lo cual tenés un margen para negociar o para no actualizarle al inquilino
Y en esta época de crisis es muy importante, ¿no? Hasta que se acomoden, eh, hasta que se acomoden las cargas. Vos imagínate que una persona que alquila un departamento de 40 metros, hablemos de algo pequeño, Sí, en el macrocentro con algunas amenities, puede pagar 500.000 pesos. Pero ¿sabes qué pasa? Paga 120 de despensa, claro, paga 180 de luz y impuestos, más los servicios. A ver, realmente termina pagando 800.000, 900.000 pesos, que realmente tenés que ganar 3 millones de pesos para claro. pagar eso, Ujú. ¿sí? Y eso no es el salario promedio de un salteño. Esa es la realidad. Acá, digamos, un clase media consumista, un joven que puede alquilar un monoambiente está en 1,8, Ujú. ¿sí? Que es un Sí. buen salario. Ujú. Entonces, ¿cómo haces para pagar todo el gasto, todo el entorno? Realmente muy complicada la gente, y vos dijiste algo cierto. Tomar deuda para pagar intereses de Claro. deuda te lleva al caos. Ujú. Desgraciadamente es lo que se está haciendo también en el país, ¿no? Tal cual. Saliendo de los jóvenes, que obviamente hoy es una gran mayoría, pero también yendo a las familias, ¿no? Ya no familias tan numerosas, pero una familia con 2 hijos, con 3 hijos. Hoy me imagino conseguir un alquiler ya un poco más grande, con un departamento de 2, 3 dormitorios, hoy es inalcanzable. Mira, digamos, hay distintos sectores. Vos tenés que un departamento, ponerle en el Inter, uno de 2 dormitorios, con bajo costo, te puede salir 500.000, 550.000 pesos. Ujú. Lo que no quita que esa familia necesite un ingreso neto de un palo 800 para vivir Claro. en forma equilibrada, ¿no? Ujú. Yo te diría que, si bien esto afecta a todos los segmentos, afecta más al segmento clase media, Ujú. que tiene que medirse los consumos. eh, no digo que no afecte al resto, pero potencialmente más a la clase media neta argentina, ¿no? Y en este caso salteña. Juan, el propietario, ¿se ve afectado también por la presencia hoy de oferta a través de plataformas como bueno, conocemos todas, ¿no? Las plataformas que existen, Airbnb y demás. ¿Lo afecta eso al propietario? No, lo que pasa es que muchos propietarios antes usaban esa plataforma que vos dices, sobre todo para la locación temporaria. Ujú. Hoy tenés masivamente gente que ha salido a vender esas unidades, esos monoambientes, esos departamentos de un dormitorio, porque no puede pagar los costos. Ujú. Hoy un departamentito de esa naturaleza se está alquilando en 35.000 pesos. Sí. Ujú. Si vos lo tuvieras alquilado 30 días, generarías 1 millón. Y recién te acabo de decir que el costo Claro. es 900. Ujú. O sea, realmente no tienen rentabilidad, porque bueno, desgraciadamente el turismo ha caído muchísimo, Ujú. y la gente, con un dólar barato, la gente prefiere irse a Sí. Iquique, a Brasil, al Ujú. Caribe, antes que viajar por el país, ¿no? Entonces eso ha perjudicado mucho este sistema de Airbnb o este sistema de dueño de alquila, estas pequeñas empresitas, estas pequeñas micropymes que Ujú. tenían una renta adicional que les fue muy bien hasta hace 1 año y medio, y Sí. de ahí vino en picada. Te puedo decir que había más de 4.000 unidades, Ujú. hoy no sé si quedan 1.500, Mirá. Ujú. y muchas se incorporaron al locativo anual, lo cual ayudó a estabilizar la demanda. eso, Sí. eso fue bueno, pero hoy día las ves en venta Ujú. o en alquiler anual amoblado, porque realmente la rentabilidad se les ha caído mucho, ¿no? Voy al otro punto, a los otros carteles que vemos. Vendo, 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 vendo en distintos lugares de la ciudad. ¿Por qué está vendiendo la gente las propiedades? Hay una parte que es porque el mercado inmobiliario es dinámico, se ha cambiado la zonificación de la ciudad y hay zonas que han tomado un gran valor. Antes no se podía construir y ahora se puede construir en altura importante, o sea que eso es un movimiento. Ujú. Otros porque, bueno, la familia desarrolla, crece, los hijos tienen y necesitan ayuda. Muchos padres venden para ayudar a sus hijos, y está muy de moda San Lorenzo Chico, Ujú. sobre todo para la gente joven, y muchos venden por necesidad, Ujú. ¿sí? Eh, ya te vuelvo a decir, tener una propiedad cerrada es un costo alto. Sí. Y te vuelvo a decir, pagar una manutención es algo que antes era natural y hoy día cuesta muchísimo. Entonces la gente prefiere vender. Lo que pasa es que lo que no está en precio, hoy no se vende, Ujú. ¿sí?
Claro. Hoy se está dando una situación muy particular, muy buena para la gente que están de vuelta estabilizándose los créditos hipotecarios, Ujú. con lo cual vos estás vendiendo algo con un anticipo y el saldo en cuota. Eso es muy bueno para aquellos que tienen la documentación de la unidad completa. Es muy Bueno, bueno ahí, que la claro. tengan y se hace de fácil venta, ¿no? Ahí pusiste también un tema, ¿no? La documentación. ¿Cuántas propiedades hoy en día en Salta no están en regla, digamos, ¿no? Porque murió el titular, porque hay que hacer toda una serie de papeles, el sucesorio y demás. Claro, no solo la parte legal, sino la parte técnica, como vos decís. Sobre todo las casas en el centro, muchas tienen, sí, quizás algún temita legal, pero, por ejemplo, el técnico es que cualquier modificación que vos hiciste, que antes, normal, construir una pared, hice un cuartito más, que vos decís no pasa nada, bueno, no, hay que hacer un plano de relevamiento, adecuarla y tenerla lista, porque si usted quiere vender la propiedad, óptimo es que tenga los planos aprobados, toda la parte de instalaciones y va a ser la nueva forma de venta en el futuro, nuevamente la venta de cuotas, ¿no? Ujú. Te pregunto un tema que es muy nuestro, ¿no? Muy Salta, y este cambio que vos decías, ¿no? El cambio en la forma de vida de los salteños. Era muy común San Lorenzo, la vieja Villa Veraniega de San Lorenzo, Quijano, Vaqueros, tal vez algo en San Luis todavía, de las grandes casas, ¿no? Las casas familiares, grandes casas. Cuando hoy los hijos, nadie se hace cargo, ¿qué se hace con esa propiedad? No, bueno, a ver, había propiedades que tenían hasta una hectárea, muchas se han dividido, se han loteado, eh, ha quedado la sala principal en caso de que se podía, ha quedado con un terreno de 2000 metros y se ha loteado el resto. No, el desarrollo no se para, ¿no? San Ujú. Lorenzo sigue siendo una zona demandada, no tanto como San Lorenzo en Chico, pero tampoco nadie se quiere hacer cargo de tantas extensiones, ¿no? Pero sí, es como vos dices, realmente se ha desarrollado todo lo que es San Lorenzo, es otra ciudad moderna que tiene mucho futuro todavía, ¿no? Recién imagínate que debe haber, en la parte nueva de San Lorenzo, que es San Lorenzo Chico, debe haber recién vendidos unos 5.000 lotes Ujú. y hay mucho desarrollo por venir, ¿no? Lo importante ahí es que inviertan en servicios, porque si no van a tener un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, ahí ahora ya está promocionado, ¿no? Ahí frente a San Luis prácticamente. Bueno, entre el aeropuerto y San Luis ya esa parte y el río como límite está todo desarrollado o por desarrollarse en el corto plazo también. Sí, sí, son ideas innovadoras. Vamos a ver cómo el mercado las toma y cómo es la forma de pago. Te vuelvo a decir, lo que yo veo en esta nueva Argentina, si es que dura, Ujú. eh, es que vos por una unidad de $50.000 ya no existe el preahorro. Vas a venir y vas a decir, bueno, toma el 25%, Ujú. que es ya $10.000, y por los otros 30 me los pagás en un crédito a 15 años de 400.000 pesos, que es lo mismo que el alquiler. Claro. Eso es lo que se viene, Ujú. ¿sí? El Eh, preahorro sí. yo lo veo complicado. Ujú. El boom minero, o lo que hablamos de boom minero, ¿derramó en el sector inmobiliario? Afectó en un momento el mercado inmobiliario, te digo, ¿por qué lo afectó? Porque vino con alquileres caros, insostenibles, Ujú. alquilaban viviendas que valían, ponerle 700.000 en 1,5 millones, el doble, y en dólares, Sí. y produjo una ola de suba de precios y de copamiento de propiedades en una época que hasta era bastante complicado, porque teníamos una ley de alquileres que restringía mucho la cosa, había pocas propiedades en oferta, Ujú. digamos. Le hizo bien a muchos propietarios con una alta renta, le hizo mal a muchos inquilinos que no podían acompañar el mercado en ese momento. Fue una ola, pasó, se fueron, algunos respetaron y dejaron la propiedad en condiciones, otros dejaron la propiedad hecho un desastre. Ujú. Pero te diría que se fueron la mayoría, ¿no? La última, Juan, ¿advertís, más allá de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? ¿Advertís que el microcentro, el centro mínimo de Salta, va a ir dejando de lado la actividad comercial, como quedando el centro, la Plaza 9 de Julio, el Cabildo, como más un centro histórico y la actividad comercial un poco más retirada del centro? Mirá, lo que es el microcentro comercial, no, viendo otras ciudades, no Ujú. solo Salta, normalmente se refuerza. Estoy hablando
obviamente de Caseros hacia el sur, ¿no? Sí. Todo lo que es ese centro comercial. Eh, yo veo que el centro en general se va agrandando, inclusive vos vas a ver zonas como Paseo Güemes, la zona del Monumento, la primera zona residencial que se va transformando en comercial. Ujú. Es al revés, te va absorbiendo ese microcentro, un macrocentro que antes era residencial y se va volviendo comercial y se va proyectando a lo que sería Tres Cerritos, inclusive, a ver, sobre todo la parte baja, o ves cómo ha Sí. ido cambiando. Todas las que eran las grandes zonas residenciales de primera A, hoy se van transformando en gran parte en zonas comerciales, ¿no? Ujú, exactamente. Juan, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte Que tengan abrazo. muy buen día, hasta luego. Gracias.